Bueno, gracias Gonzalo por la plataforma, por el tiempo, al MEPOP también, a la Diego Portales, que sé que está involucrada. Veo acá en el chat también, no sé, bueno, a Matías que está por ahí, no sé si Rodrigo Osorio, si es que te mando saludos, Tamara no te conozco, pero hemos estado interactuando hace mucho tiempo, así que también un gusto conocerte y bueno, Pedro y a otra gente del MEPOP también muchas gracias por estar acá. Esta presentación es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Nico, con Nicolás de la Cerda. Venimos trabajando hace un par de meses. Es básicamente un diseño de investigación y el objetivo de esto es mandarlo como register report, ¿no? Básicamente sin los empirics del trabajo, pero sí con las expectativas teóricas, con las implicaciones que tiene, con el debate, con el pool, etc. ¿Ya? Ese es el objetivo de este proyecto. Entonces estamos en esta etapa donde estamos intentando generar un diseño lo más robusto posible, previo a hacer las encuestas online que tenemos pensado hacer. El artículo, que más que un artículo, incluso es como parte de un proyecto, una agenda de investigación que tenemos con Nico, es sobre clientelismo, sobre la propensión a vinculaciones clientelares, pensado desde la mirada del votante. El artículo se llama A Model of Clientelistic Propensity, How Short-Term Economic Shocks Shape Voters' Receptivity to Clientelism. Eh, Ambos, Nicolás y yo, estamos trabajando en Tulane University, acá en el CyPER. Así que nada, bueno, cualquier duda o pregunta o comentario, no, obviamente creo lo podemos resolver acá, o si no por correo, nosotros felices de conversar de este y otros proyectos. Am, Déjame ver. Ahí está. Bueno, la motivación de este proyecto es básicamente un poco dar cuenta o asumir todas las modificaciones a las assumptions como tradicionales sobre clientelismo. Habitualmente la literatura sobre clientelismo enfoca su determinante o sus explicaciones en cuestiones de desarrollo económico, trayectoria histórica y coyuntura histórica, y más recientemente a través de condiciones socioeconómicas, ingresos, vulnerabilidad, urbanización, entre otros. Sin embargo, lo que se ha ido demostrando, digamos, en los últimos 15, 20 años de trabajo empírico es que hay un montón de condiciones y situaciones que son mucho más coyunturales, de corto plazo, de mediano plazo, que eventualmente pueden estar vinculadas con la capacidad o la disposición de los votantes a vincularse clientelarmente. Entonces, nuestro punto de partida, um, en términos nuevamente de assumptions, es que estas explicaciones estructurales o institucionales, estas visiones clásicas de patrón cliente, habitualmente consideran a las personas que se involucran en redes clientelares como agentes pasivos, ¿no? Que son básicamente que están a merced de los partidos, de los candidatos. eh, y esto, digamos, en Latinoamérica es profuso, pero también en otros lugares, digamos, en sudeste asiático, en Asia, en África, es relativamente, eh, hay evidencia bastante, no relativamente, no, sino sustantiva que demuestra, digamos, que la gente negocia, ¿no? Se coordina, tiene incentivos para coordinarse y para movilizar gente. Entonces nosotros eh, trabajamos sobre esta assumption, ¿no? Sobre la assumption de no solamente los votantes de manera individual, sino grupos de intereses, como se ha mostrado en México, en Brasil, u organizaciones territoriales, como pasa con los punteros en Argentina, o con las organizaciones comunitarias en Chile, en Indonesia, en Malasia, tienen agencias, ¿no? Y esa agencia es la que construye nuestro modelo, nuestro framework, ¿no? Y ahí hacemos la vinculación un poco más empírica eh, y que intentamos contribuir, ¿no? Que es bajo esta idea de que efectivamente hay agencia, ¿no? Nosotros asumimos que hay acción estratégica también de parte de los votantes, de los grupos, ¿no? Y eso implicaría o implica que las decisiones de los votantes o de los grupos o de aquellos que están vinculados clientelarmente o que pueden potencialmente vincularse clientelarmente, puede asimilarse a otros comportamientos políticos típicos, digamos, que la literatura en ciencia política, en sociología, ha identificado, eh, digamos, extensamente, ¿no? Como voting o performance de los gobiernos o turnout o protest y movimientos sociales, etcétera, ¿no? Como toda esa manera, digamos, de participación o de comportamientos políticos, political behavior en general, ¿no? Tiene un componente rational choice detrás, y nosotros creemos que proponemos que ante la assumption de mayor agencia, también podemos empezar a pensar
el clientelismo o vinculaciones clientelares desde la disposición y desde cuánto los actores, desde el demand side, están dispuestos a vincularse. Um, entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, de alguna manera, teóricamente, en el artículo que mandamos está un poquito más profundizado, pero un modelo, ¿no? Que un modelo, eh, un simple modelo formal, ¿no? Que incluye todas estas categorías de, de, de la predisposición cliental, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta clave sería qué significa o cuáles son los factores que constituyen estas condiciones a corto plazo. Me dice acá que la conexión está media baja, no sé si se escucha bien o está todo bien. Si me pueden Yo dar por lo menos, yo por lo menos he escuchado bien, te quedaste pegado un momento nomás, pero como que volvió. Sí, Ah, no, igual. sí. Ya, me haber quedado pegado de verdad, quizás. No por el internet. Bueno, los choques económicos de corto plazo hay múltiples, ¿no? Y esto lo podemos identificar como en un montón de literatura, sobre todo relacionadas con political behavior. Están los economic shocks, ¿no? Que tiene que ver con pérdidas de empleo, caídas significativas de ingresos. Eso la literatura en economía fundamentalmente lo ha retratado muy bien y habitualmente se utiliza, digamos, como un driver complementario a factores de largo plazo. Tenemos political cynicism, que tiene que ver con la desconfianza política, con la creencia de que políticos, actores políticos, partidos, etcétera, son oportunistas, ¿no? Y en función de eso, los votantes también lo pueden ser. Hay un libro, bueno, recientemente se publicó este libro de Rodrigo Sarazaga. Él muestra muy bien cómo, digamos, las actitudes, digamos, top-down de los políticos en Argentina en los últimos 15 años tienen implicancias para cómo la gente piensa, ¿no? La vinculación que tiene a nivel local entre puntero y candidato y alcalde. Y finalmente, bueno, hay otros factores de corto plazo que puede ser la corrupción, sensaciones, percepciones, seguridad, etcétera, ¿no? Que hacen o que eventualmente, acorde como a toda la literatura political behavior y economics, podría estar vinculada con una mayor o menor predisposición cliental. Entonces, nuestra teoría la queremos poner lo más simple posible, ¿no? Bueno, está mal escrito ahí, pero es asumiendo que la agencia del votante, y no solamente el votante, sino, digamos, del demand side, se incrementó y ya no podemos hacer la misma assumption patrón cliente de los 70, 80. Nosotros, en particular en este artículo, proponemos que los choques económicos, economic shocks, ¿no? De corto plazo, tienen implicancia en la predisposición clientelar. Eso es lo que vamos a intentar nosotros medir, ¿no? Pero naturalmente, como decía en los slides anteriores, hay un montón de otros factores de corto plazo que nosotros eventualmente queremos testear y que de alguna manera proveerían eventualmente mayor evidencia, digamos, de lo que queremos de nuestra teoría general, ¿no? Pero en este artículo tiene que ver con esto, con economic shocks. Um, y bueno, nosotros queremos hacer online survey experiments en 3 casos, en los cuales las vinculaciones clientelares tienen diferentes magnitudes, pero también se explican por distintas razones. O sea, vamos a incluir Argentina, que es un typical case de party machine, donde hay vinculaciones verticalmente integradas entre el partido y la gente, ¿no? Los grassroots. Luego tenemos el caso de Perú, que es un typical case, pero de otro tipo de clientelismo, que es aquel que supone la ausencia o que se produce en la ausencia, mejor dicho, de máquinas partidarias. Finalmente tenemos un less likely case, que es Chile, donde la magnitud clientelar es mucho menor, pero sin embargo igual es observable a través de las vinculaciones a nivel local con comunidades de base. Entonces lo que intentamos explotar acá es variación within case, ¿no? Pero también hacer el caso, digamos, para tener potenciales comparaciones cross case, ¿no? Um, y bueno, lo que queremos investigar, ¿no? Lo queremos hacer a través de un diseño experimental donde manipulemos la variable independiente de las condiciones económicas y donde manipulemos también o donde utilicemos ciertas categorías experimentales para medir clientelismo reduciendo el social desirability bias. Entonces, a nivel de variable independiente son las condiciones económicas, ¿no? Entonces, los participantes de la encuesta los vamos aleatoriamente
a agrupar en diferentes contextos económicos, una condición económica neutral que finalmente va a ser de control y otra condición donde le damos un peso de adversidad económica para evaluar, digamos, si es que existe mayor o menor predisposición. Es aquí, en este tratamiento, ¿no? En esta manipulación, donde agradeceríamos mucho más su feedback, digamos, sus comentarios, porque todavía estamos, y no es fácil, digamos, bajo ninguna condición, pero particularmente con online survey experiments, como manipular la adversidad económica. Entonces estamos todavía ahí en proceso, digamos, de mejorar o de hacer una manera más acertada y que nos permita como recobrar y diferenciar ambos grupos. Luego tenemos la variable dependiente y para ello, bueno, tomamos en cuenta toda la literatura sobre sensitive topics en ciencia política, en political behavior. Intentamos reducir de 3 maneras experimentales el social desirability bias, implementando una third-party vignette, un list experiment, que es el procedimiento estándar, digamos, que se utiliza sobre todo en trabajos de clientelismo, y un crosswise model. La idea de hacerlo con 3 aspectos, ¿no? Tiene obviamente el fundamento de hacer estimaciones más robustas, de calibrar la sensibilidad, pero también tenemos ciertas intuiciones metodológicas de cómo pueden funcionar o de cómo no pueden funcionar los list experiment a través de distintos contextos, si es que realmente es necesario, como hace 15 años atrás se estimó que esta es la manera apropiada de medir clientelismo, a lo mejor crosswise model puede ser una manera adecuada también, a lo mejor no hay mayor diferencia con third party vignettes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a implementar de 3 maneras. El third party vignette es relativamente sencillo. La condición económica randomizada se aplica, digamos, ante la pregunta individual, si la persona está dispuesto a, a prestar apoyo político o electoral a cambio de asistencia económica, y el third party, digamos, es hacia tercero, ¿no? En vez de preguntarle directamente a la persona, es preguntarle si alguna persona que conoce, alguna persona de su barrio, etcétera, algún familiar, por ejemplo, estaría dispuesto o no estaría dispuesto. Entonces, la manera más sencilla que lo experimental, digamos, o lo que se randomiza, tiene que ver con la condición económica, y la pregunta es abierta para todos. Luego tenemos la versión List Experiment, que es la versión nuevamente estándar, sobre la cual se estima magnitud de clientelismo. Um, Básicamente tenemos un grupo de control y un grupo de tratamiento, donde el tratamiento se le agrega el ítem clientelar, y a las personas se les pide identificar el número de actividades en ambos grupos, y la diferencia entre treatment and control es lo que nos permite estimar, digamos, la magnitud clientelar, por así decirlo. Y finalmente tenemos un crosswise que lo que busca identificar, o sea, lo que se obtiene, se recobra, digamos, el estimate de interés aquí, en contraste con una categoría, un ítem, en el cual tenemos probabilidad previamente a ejecutar el experimento. Y le preguntamos a la gente si es que está de acuerdo con ambas o una, y el nosotros saber cuál es la probabilidad de la primera opción, entonces luego podemos discriminar cuál es la magnitud o cuál es el porcentaje de la gente que está dispuesta, ¿no? Entonces, bueno, en términos bien resumidos, nosotros tenemos este online sample que lo vamos a tirar, lo vamos a ejecutar, lo vamos a correr en 3 países distintos, y vamos a tener estas 3 estrategias, ¿no? Que lo vamos a hacer within respondent, ¿no? O sea, le vamos a aplicar este mismo diseño, o estos 3 diseños, digamos, a la misma persona, pero también en distinto orden randomizado, digamos, para controlar por diseño. Y bueno, ese es nuestro plan de trabajo, nuestra agenda respecto a este tema, y particularmente en este paper que es sobre economic shocks, ¿no? Ya este artículo lo presentamos en IPSA, lo presentamos en APSA, y de ambos lugares o de ambos conferencias, creo que la manipulación de la variable independiente es lo que más ruido hace, así que agradeceríamos nuevamente cualquier comentario sobre eso. Eh, y como les comentaba al principio, esto va a ser un register report que lo vamos a enviar, esperamos, durante lo que queda del año. Luego de eso realizamos la encuesta
financiamiento mediante y luego integramos datos, análisis, resultados y vemos hasta dónde nos da para argumentar en qué lugar y a través de qué estrategia eh, respecto, digamos, del instrumento que ocupamos. Bueno, eso. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, y nada, bueno, felices de escuchar cualquier comentario, feedback, ya sea aquí directamente o por correo. Se olvidó poner el correo. Pero a ver, quizás después Gonzalo lo puede compartir. Pero nada, bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Nicolás, por su trabajo. Em, si alguien tiene preguntas, comentarios, que levante la mano, que avise para poder activar el audio. De mi parte, tengo un par de cosas que cuando leía el brief que mandaron, em, me hicieron, o sea, no, era como una especie de disonancia que me daba, pero era porque, claro, yo vengo de un área más desde la psicología. em, y era como el hecho de cómo van a controlar o van a en parte como hacer el manejo de los temas de identidades sociales. Casi toda bueno, no casi toda, pero sí parte de la literatura va en son de que el efecto choque económico estaría mediado por, en parte, los efectos emocionales que genera la identidad social. em, y eso puede ser de dos vías, puede ser propiamente la identidad social medida desde el individuo o la identidad social medida desde el punto de vista del político que quieren representar. En el caso, por ejemplo, de la asistencia económica por parte de la alcaldía. Pero eso es básicamente como mi pregunta, a ver si están como considerando algo así, o se hacen como un set de preguntas primero que mide ese tipo de variables, ya sea a nivel más como abstracto, izquierda-derecha, no sé, en Argentina, peronismo, antiperonismo, o en Perú un poco más complejo, porque en Perú hay como cuatro ejes diferentes, pero, o a nivel más como más de partido, cosas así. Eso era lo primero. Y lo segundo era con la pregunta que tenían sobre si alguien cercano del barrio. Eh, lo poco que he visto sobre homófili plantea y que en parte esa pregunta iría más en son de alguien, una persona cercana a ti, porque uno tiende a representar cognitivamente la persona cercana a ti como muy similar a tus patrones, como más que el hecho de una persona que vive cerca tuyo. Em, Era solamente esas dos preguntas las que tengo. Sí, bueno, lo hacemos al final después con todas las preguntas o con todos los comentarios. Yo creo, ¿no? Sí, mejor. Y Como después, ustedes quieran, como ustedes quieran. después Pedro hacemos tiene... un balance. Adelante, adelante. Eh, Hola, ¿cómo están? Hola, Eh, Pedro, un o- gusto. Hola, Pedro. un gusto conocerte, sí, conocerlos. Oye, ojalá que mis preguntas, comentarios hagan algo de sentido y puedan ayudar, porque esto está bastante alejado de también lo que yo hago, en particular del experimento, así que ahí no me voy a meter tanto. Eh, pero sí tenía un par de preguntas. A ver, ¿ustedes están viendo el destinatario final del clientelismo? En algún minuto hablaban de personas, hablaban de grupos, y me parece que no hacen una distinción mayor que podría eventualmente incidir en el mismo diseño de las preguntas, porque creo que una cosa es hablar digamos, de este típico como pork barrel, de cómo se benefician ciertos determinados grupos, tipo caso de democracia viva, ¿cierto? Se distorsionan las asignaciones de fondos para grupos determinados, para regiones determinadas o para barrios determinados. Pero otra cosa distinta, creo yo, es la lógica clientelista que estudia Sarasaga, digamos, ¿cierto? De cómo eventualmente te compro el voto, en donde hay un individuo que es el beneficiario final. Entonces, yo creo que eventualmente que sería bueno como hacerse cargo quizás de esa distinción. La otra duda que tenía, que está relacionada, era cómo que incorpora esta figura del intermediario que eventualmente debiese existir para llegar a ese individuo final, porque la lógica clientelar, entiendo,
usualmente, en particular en Argentina, por ejemplo, tú lo mencionaste, creo, Gonzalo, está esta figura, ¿cierto?, de este intermediario que el que finalmente termina asignando un determinado recurso a un individuo. Pero puede ser que, como tú decías, las realidades de los otros países sean distintas. Yo sé que hablaron de esto, de la relevancia de las maquinarias políticas, pero creo que quizá el tema no solo se agota ahí, sino que también tiene que ver con un asunto como de estos agentes intermedios, ¿cierto? También lo deja ahí por si acaso. Y lo otro, que quizás esto puede interesarle porque está dándole vuelta a esta pregunta que tú hacías de esta variable de interés del choque económico. A mí me da la impresión que efectivamente la, la caracterización socioeconómica del individuo en este tipo de problema puede ser bastante menos relevante que la percepción que el individuo tiene sobre su realidad económica. Entonces, quizá una alternativa interesante sería preguntar por esa percepción, ¿cierto? Si lo van a hacer online con estas típicas preguntas, ¿cierto? De sitúate dónde tú creéis que estáis, ¿cierto? Al medio, o eres más pobre que el común, o eres más rico que el común, ¿cachai? Y en función de eso, quizás podría ser pues podría ser otra alternativa. Y preguntar eso también en términos relativos, quizás, ¿cachai? No solo a nivel nacional eventualmente, sino que también a nivel del barrio, cómo tú te consideras que estás dentro de tu barrio, o incluso cómo consideras tú que tu barrio está respecto al resto del país. Hay mucha literatura, sobre todo como en geografía económica, ¿cierto?, que trata de vincular estas prácticas eventualmente con el decaimiento de una determinada zona, ¿ya? Entonces, de repente, ese choque, si hay una zona que en los últimos 10 años ha venido a pique, quizá eso podría ser más relevante incluso para la propensión a tener prácticas como clientelares, no sé. Em, y, y eso, que como que en el fondo ustedes asumen que, que el choque va a ser a nivel individual, y de repente podría ser más bien un choque contextual, digámoslo, espacial, de un barrio determinado que ha estado que lo ha pasado mal en los últimos 3 4 5 años. A mí me da la impresión, sorry, con esto termino, pero me da la impresión de que como en Chile creo que predominan más las prácticas de por barrel más que el clientelismo clásico de la figura individual, eso por ejemplo en Chile podría tener mucho más sentido. Más allá de si el individuo se siente más o menos pobre, lo importante es si el individuo bien vive en una zona en donde ha sido abandonada básicamente por el Estado. Bueno, eso. Espero que hagan algo de sentido mis comentarios. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta para Nicolás, pero pasa que yo recuerdo que estuve en un panel con Nicolás en el último ACCP, que ya hablaba mucho de experimentos. Y dado que hay algunos alumnos acá del OSPE y del programa de formación de capital humano, queríamos saber si en parte, cómo ustedes hicieron todo este proceso de la creación de los 3 días de los experimentos, como si nos pueden contar un poco sobre el proceso de pensamiento, de estructuración y todo. Sí, por supuesto. Em, ¿Cómo lo hacemos, Gonzalo? ¿Querés partir tú con lo de Bueno, Pedro y yo después veo las preguntas de Gonzalo sobre identidades sociales? ya, ya, me parece. O sea, no, sí, estamos completamente de acuerdo en que, y algo que ha salido reiterativamente, digamos, en comentarios de este trabajo, es que, bueno, finalmente identificar qué es lo que es un choque económico y aislarlo, digamos, de repercusiones sociales, de barrios, ¿no? De coyuntura específica en regiones, de desastres naturales, por ejemplo, es complejo, ¿no? Es complejo a nivel social. Y por eso, en buena medida, nuestra decisión, primero, es exploratoria en ese sentido. No intentamos, digamos, discriminar entre uno y otros, y lo hacemos a nivel individual y a nivel, digamos, de percepción. Siempre asumimos percepción, no lo estamos asumiendo como que efectivamente la gente tuvo, qué sé yo, le echaron de la pega o le bajaron el sueldo o lo que sea, ¿no? Siempre es, digamos, su percepción respecto a qué haría en el caso de.
igualmente, claro, o sea, tenemos todavía afinando esa parte porque no estamos tan convencidos de que lo logremos manipular, de que nos salgan null effects y que finalmente eh, no logremos el poder que necesitamos, digamos, para hacer la manipulación. Pero sí, no, la separación entre el shock individual versus el regional, el vecinal incluso, es muy complejo de discriminar unos de otros. Entonces, lo que estamos intentando hacer es dejarlo a nivel individual, asumiendo que en las percepciones individuales se compone, ¿no? Todo esto que a la gente le rodea. Eso por una parte. Respecto a algo nombrado, bueno, Pedro y Gonzalo también, sobre las asociaciones, sobre los brokers. Sí, no, efectivamente sabemos que, y particularmente en el caso de Perú y Argentina, pasa a través de intermediarios, ¿no? La predisposición, o sea, la predisposición es una cosa y luego activarlo es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros estamos en el momento donde buscamos identificar simplemente la potencialidad, por eso es propensity, digamos, ¿no? Creo que sería demasiado ambicioso buscar una siguiente pregunta en el mismo artículo, por lo menos, que busque definir cómo se activa, ¿no? esa predisposición. Me parece que es una pregunta distinta, absolutamente razonable, y creo que es la pregunta que viene luego, ¿no? Y no tengo ninguna duda de que hay diferencia empírica, no solamente en cada uno de los casos, sino entre los casos. Ah, eso respecto a brokers. Y bueno, antes de pasar a Nico, que puede hablar de la identidad y esas cosas, respecto un poquito al proceso de creación para los estudiantes, para los chicos que estén conectados. eh, bueno, nuestro trabajo parte de intereses en común y complementarios, ¿no? O sea, yo he venido trabajando clientelismo hace mucho, mucho tiempo. Nico también ha trabajado clientelismo y nos dimos cuenta conversando mientras, qué sé yo, nos tomamos un café, fue un cigarro, sobre qué cosas podemos explicar, qué cosas podemos hacer, digamos, y en qué aspectos podemos innovar. Y así nace un proyecto, y ese proyecto se empieza a avanzar, es un proceso relativamente inductivo, hasta llegar al punto de, bueno, ¿cómo medimos esto? ¿Qué instrumento usamos? Y ahí viene la parte experimental que después podemos seguir hablando, pero en verdad no es la decisión de hacerlo de esta manera en función de la pregunta que tenemos, no, es la manera más lógica de hacerlo, creemos, más que un diseño cualitativo. Creo que esto requería la manipulación directa de algo, hacerlo cualitativo genera muchas más complejidades. Y ahí buscamos la manera de hacerlo, como equilibrar el trade-off entre scope y evidencia, ¿no? Entonces, por eso queremos hacerlo comparado, porque que la encuesta, perdón, porque los estudios de caso comparados en clientelismo en Sudamérica en general, o en Latinoamérica en general, son relativamente pocos. Habitualmente son estudios de caso con características más antropológicas, etnográficas y todo. Entonces, es un proyecto que tiene esa ambición, y también porque lo pensamos que es como agenda de investigación. O sea, tenemos de este proyecto, no es como que nos juntamos con el Nico y decimos, oye, vamos a escribir un artículo. No es un artículo, digamos, o no es solo un artículo. Lo que buscamos hacer es generar una idea y sobre esa idea generar múltiples como expectativas teóricas que las podamos evaluar en distintos artículos, ¿no? Y así como lo hemos ido construyendo estos últimos 6, 7 meses, y de a poco lo vamos presentando en el Congreso, la gente nos da feedback como lo están haciendo acá, lo vamos incorporando, lo vamos ajustando, un proceso, digamos, el crafting, digamos, de hacer investigación es más o menos ese, ¿ya? Y bueno, si alguno tiene preguntas adicionales, ahí lo podemos seguir conversando. Bueno, pasáis tú, Nico, y después Matías creo que está con la mano extendida. Dale. Mira, Gonzalo, respecto de las identidades sociales, es una buena pregunta y no es la primera vez que nos sale. Por lo que entendí, tú estás pensando en identidades sociales como política, ¿o no? En los casos en que la gente se identifica con una categoría social que a la vez es una categoría política, ¿no? Como Claro, izquierda, sí. derecha, peronista, antiperonista, fujimorista, qué sé yo. Efectivamente, em, las denominan como ideological social identity en la literatura. Son Sí, identidades sociales como más, son las como básicamente los puntos de referencia como más abstracto político, em, que si bien no tienden a generar como estos niveles de tan potentes como la identidad un poco más políticas, más producidas como la partidaria, por ejemplo,
tienden a ser más útiles porque una mayor cantidad de la gente logra identificarse o al menos reconocerla. O sea, en la parte hasta la gente que no se identifica es capaz de reconocer la izquierda a derecha como un punto de referencia. A Claro, ese tipo de identidad me refiero. sí. Eso, n- nuestro argumento, la manera en que nosotros lo estamos viendo ahora, eh, corre como un poquito de manera paralela y principalmente porque es un problema como con el que todavía por el estado, el momento de esta agenda de investigación, no podemos lidiar directamente con él. Porque la traducción a nivel clientelar del problema de las identidades sociales es que las personas probablemente tienen una predisposición mucho más alta a venderle el voto a alguien con una identidad compartida que con una identidad que no es compartida. Entonces, en términos bien prácticos, lo que estoy pensando es que si alguien se identifica como de izquierda y viene un broker representando un partido de izquierda, probablemente su predisposición a vender el voto va a ser más alta que si viene un broker de derecha. Dado que directamente, o sea, que queremos que queremos demostrar algo un poquito más general, eh, esa idea hoy día está incorporada en los experimentos por omisión. Es decir, el alcalde, o sea, aquella persona que ofrece, o sea, la disposición a vender el voto es indeterminada. No le estamos dando un nombre a ese candidato. No estamos diciendo que el candidato es de izquierda, de derecha, justamente para no tener que lidiar con ese problema. Ahora, si lo hiciéramos, eh, de todas maneras, dado que estamos operando que estamos randomizando, la presencia de alguna identidad que podría influir en los resultados debiera ser ortogonal a la aplicación del tratamiento, porque el tratamiento está randomizado. Entonces no debería afectar los resultados en promedio. Que eso no quiere decir que teóricamente sea relevante y que nosotros no consideremos que sea relevante, sino que no estamos en el momento todavía del proyecto para hacernos esas preguntas más condicionales, ¿o no? Primero preguntamos por el shock y después, bueno, y en la presencia del shock, ¿a quién afecta más, a quién afecta menos? ¿Me entendí? Ese tipo de cosas, esa como preguntas sobre moderadores y mediadores, yo creo que viene un poquito más. Y respecto a la segunda pregunta, con respecto a como la proyección, yo creo que es una buena idea. Nosotros, la verdad, estamos usando eh, las preguntas que se usaban antes del 2012 de proyección. Es como una literatura bien antigua de antes de como la incorporación de los least experiments en ciencia política. Y quizás, como tú bien dices, hay aquí una oportunidad para mejorar eso. Y en vez de hablar de un vecino, podríamos hablar de alguien cercano. Eh, Justamente ese es el experimento que como que adolece de menos problemas de poder. Entonces también aquí podría haber una oportunidad como para hacer una segunda randomización y decir una persona cercana a ti o presentarle a una persona cercana a ti, a algunos de los participantes y a otros un vecino y ver si hay diferencias o no. Eh, Eso, respecto a tus preguntas. Y respecto del proceso de crear experimentos, eh, a mí mover un buen experimento es un experimento que se ve súper simple y que es muy intuitivo. Y eso hace muchas veces a la gente, incluyéndome cuando empecé a meterme en esta literatura, pensar que diseñar experimentos es algo fácil. Porque siempre cuando uno los ve bien ejecutados, se ven como simples, se ven intuitivos, se ven como intuitivamente conectados con la teoría. eh, pero ese es un proceso súper difícil, en realidad. Y ese yo creo que sería, como si algo le puedo decir a alguien que se está metiendo en esto, es ser consciente de que, de que lograr escribir un paper que tenga un buen tratamiento, que tenga un buen diseño experimental es súper difícil. Y es una de las cosas con las que más está,
o sea, uno de los problemas más grandes con los que estamos tratando de lidiar ahora con Gonzalo en este proyecto, a pesar de que nosotros hemos iterado un montón de veces en términos del diseño experimental. Muchas gracias, Nicolás. Ahora que yo con proceso este tema más de diálogo, se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, pero pensé en una forma, otra forma alternativa de cómo podrían em, impactar de una forma más relevante. Y me vino a la mente toda esta literatura que trata, cambia las viñetas por básicamente elementos audiovisuales, ya sea una imagen o sea un video. Sé que los videos son mucho más complejos de armar, como para que tengan como una interpretación más transversal entre los participantes. Pero no sé, ¿no han pensado en algún momento como en eso en particular? Y lo segundo, básicamente mi comentario sobre la identidad social tenía dos aristas. La primera es que en la práctica cuando uno mete identidad social, como que los efectos tienden como a aumentar, como que la gente se vuelve como, adopta la identidad y bueno, tiende a tener un poco mayor de efecto. Y lo segundo era de que uno podía ahí como en la práctica identificar un par de estrategias. Eh, si esto es como una práctica, o sea, la persona es clientelar porque es clientelar, o solamente una estrategia como de supervivencia, como estoy en este shock. Y a pesar de eso, voto por un candidato ajeno a mi identidad social, em, porque, o sea, estoy en una condición de supervivencia. Entiendo las dificultades que trae eso y también entiendo de que debiera venir más adelante como una pregunta em, más específica, tal como comentaba Nicolás. Em, Miguel Ángel tiene la mano levantada. Ahí solicité para el audio. ¿Me escuchan? Sí. Nada, los quería felicitar por el proyecto, lo encuentro muy interesante. Ahora, desafortunadamente, tuve que salir y no alcancé bien parte del fundamento teórico. Yo no sé si han considerado otros aspectos dentro de cómo el clientelismo afecta a la intención de voto, porque hay otros artículos que muestran que, por ejemplo, los votantes más volátiles, los que están más lejanos a partidos, por ejemplo, tienden a ser, pueden tender a ser más clientelares, aunque también alguna gente de partido. Entonces, lo que a mí me preocupa un poco son las otras formas de, otro tipo de variables que puedan controlar el experimento. Por ejemplo, ya que le preguntan si tiende a votar siempre por el mismo partido, una cosa así que podrían colocar para determinar eso. Porque ahí podrían entrar a probar algunas de estas otras ideas que están, por ejemplo, esta votante volátil, o que a mayor nivel educacional menos clientelismo, o a mayor información política y menos clientelismo también. Otra idea. Después también hay algunos índices especiales que los pueden ayudar porque es súper difícil lograr reproducir lo que sería un choque económico. Eso es lo complicado en este sentido, porque ¿cómo voy a hacer que la persona sienta que hay un choque? Entonces es algo que es difícil de medir en un diseño experimental. Pero se puede hacer y se ha hecho muchos artículos lo han hecho. Pero hay unas medidas que se llaman de Financial Stress Scale. No sé, quizás la podrían revisar ahí y tiene distintos aspectos de lo que significa el estrés de la crisis económica y eso podría quizás ayudarlo cuando definan la variable de financial stress. Igual, hay una escala de cinismo político que también les puede ser útil en el sentido para ver esta noción de volatilidad, de si es que si un votante más leal generalmente va a tender a no ser clientelar. Está el problema de yo soy leal a un partido y ese partido lo va a presentar en un candidato que es clientelar, quizás vaya a votar no porque sea clientelar, sino porque es leal al partido. Entonces hay una serie de otras ideas que hay que estar considerando por lo menos antes de hacer el modelo. Yo no sé. A mí me gusta mucho lo que están haciendo, pero son solamente ideas que se me ocurren. Ustedes saben más que esto que mí en esta materia. Gracias. Gonzalo, ¿querés darle tú con esta? Como más de tu área de expertise. Ah, estáis muteado. No se preocupen, no respondan, es una sugerencia nomás Ay, de sí, mi ay, sí, voz. No, 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 pero ahora sí, ahora sí. No, pero claro. Sí, no, profesor López, primero, un gusto verlo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Gusto Eh, saludarte. todo bien.
No, sí, o sea, me hace todo el sentido del mundo. O sea, digo, al igual como preguntas como las que hacía Gonzalo de identidad o de, qué sé yo, de pertenecer a cierto grupo. Nosotros, claro, cuando corramos la encuesta, finalmente va a incluir, digamos, todos estos covariates, ¿no? Que de alguna manera puede generar diferentes, como efectos heterogéneos, básicamente, que creo que es donde apuntan ambas preguntas, lo de Miguel y lo de Gonzalo. Por partido, por qué sé yo, pertenencia, afiliación política, etcétera. Todas esas cosas, por supuesto, dentro de la encuesta se incluyen y luego se controla por aquellas variables que son habitualmente entendidas como determinantes del clientelismo. Ahora bien, claro, la dificultad o lo que estamos intentando ajustar es tener un proyecto que sea parsimonioso por una parte, asumiendo, digamos, la magnitud de lo que queremos hacer en términos digamos, de que un argumento muy amplio, pero sabemos que, y por eso lo definimos como una agenda, ¿no? Que hay múltiples aspectos, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la transición hacia la predisposición y la acción hacia los brokers, qué hacen los brokers, por ejemplo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y también, no sé, por ejemplo, hay nombrar sobre los partidos, bueno, es una discusión súper interesante sobre el core voter y los swing voters, que se puede pensar, digamos, cuáles son digamos, en estos múltiples niveles de principal agent entre vecino o gente, broker, alcalde, qué sé yo, a nivel nacional. Entonces, eso, como decía Nicolás, son aspectos que se van a ir desarrollando eventualmente a lo largo, digamos, de que se vaya desarrollando el proyecto, pero este en particular, el artículo en particular, eh, va a intentar medir esta parte económica, ¿no? Este choque económico, ojalá integrando y asumiendo toda la complejidad que tiene, controlando por el set de variables que sabemos que son teóricamente relevantes a la hora de explicarlo. Y la randomización también ayuda mucho también a eliminar confounders aquí. Entonces, creemos que esa parte está bien. Luego pueden haber efectos heterogéneos que también queremos reportar, por supuesto. Creo, no escucho nada. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Bueno, de mi parte y de parte del MEPOC, muchas gracias Gonzalo y Nicolás por la presentación y su trabajo. Los felicito por el desarrollo que han tenido. Em, Espero que puedan encontrar todos los efectos que están buscando y Gracias. tengan el mejor artículo posible, en la mejor revista posible. Em, de mi parte me despido. Muchas gracias a todos por haber participado. Nos vemos en una próxima sesión de los workshops del MEPOC. Y eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.